En este tutorial hablaremos sobre la grabadora de macros en vivo. Como todos los tutorials de esta lista de reproducción, usaremos el bloc de notas solo para mostrar que Magic Automa es capaz de trabajar con cualquier aplicación. ¿Qué es Live Macro Recorder? La grabadora de macros en vivo no es más que una grabadora de todos los eventos que tienen lugar en el escritorio con el mouse y el teclado. Veamos cómo. Hago clic con el botón derecho del mouse. Seleccione crear una nueva macro con Macro Recorder Live. Y luego aquí tengo una serie de información. Seleccioné minimizar este formulario durante el registro. Significa que cuando ejecuto el registro, este formulario se minimiza y luego se restaura cuando presiono F10. También puedo cambiar esta clave. Si no quieres F10 y quieres controlar F10, entro en el cuadro de texto y presiono F10. ¿Ves que está memorizado? Así que de ahora en adelante, para dejar de grabar la macro tendremos que pulsar el control F10. Aquí reducimos o agrandamos el formulario. Aquí podemos cerrar la grabadora de macros en vivo. Comenzamos a grabar presionando el botón rojo. Memorizar los movimientos que hago. Voy al bloc de notas, y para empezar a escribir hago clic en el bloc de notas. Luego escribo un texto, presiono Enter para ir a la cabeza. Presionamos la tecla para detener la grabación. Por defecto era F10, pero lo personalizamos con el control F10, así que presionamos el control F10. Démosle un nombre a la macro que se va a almacenar. Haga clic en Siguiente. Intentemos comprender bien estas opciones porque son importantes. Live Macro Recorder es una herramienta muy simple y poderosa, pero debe entenderse. Tenemos tres secciones. Si queremos reproducir en la macro las teclas presionadas con el teclado durante la grabación de la macro, debemos activar este teclado. Sección del ratón. Si queremos reproducir en la macro los clics del mouse que ocurrieron durante la grabación, debemos activar esta opción. Si queremos reproducir en la macro los movimientos del mouse que ocurrieron durante la grabación de la macro, activamos esta macro. A menos que necesites mostrar los movimientos del mouse, te aconsejo que no uses esta opción porque ralentiza la ejecución mucho de la macro, porque durante la reproducción mostrará todos los movimientos del ratón. Ahora estamos haciendo un tutorial, y para mostrar qué hace lo activamos. Si activamos esta opción, la reproducción de la macro respetará los mismos tiempos en los que se grabó la macro, incluidos los tiempos de vacilación y espera. Generalmente no he activado esta función porque si me toma 10 segundos grabar una macro, la macro se reproducirá en 10 segundos, y no quiero esto. Una vez que se grabe la macro, quiero que la macro sea rápida y preciso. En este caso que estamos haciendo un tutorial, activa la opción y avanza. Esta es una opción muy importante para entender. Si esta opción no se comprende correctamente, corre el riesgo de que la grabadora de macros en vivo no funcione al 100%. Si incluye clics del mouse en la reproducción de macros. Al final de la macro debemos almacenar dentro de la macro si queremos que el primer clic del mouse sea fijo, primera opción, luego a la izquierda donde ocurrió el clic durante la grabación. Viste que durante la grabación hice clic dentro del bloc de notas, así que si activo esta opción digo que quiero que el primer clic del mouse se realice en ese punto donde lo grabé. Pero puedes entender bien que con esta opción, la macro ya no tendrá ningún efecto si muevo la ventana del bloc de notas. La macro tiene la estructura de una macro como si la hubiéramos creado paso a paso, pero todos estos pasos aquí porque si recuerdas también hemos incluido los movimientos del mouse. Por esta razón excluyo los movimientos del mouse porque crean muchas líneas, y al final de la funcionalidad macro no se necesitan. Ves que cada línea se graba aproximadamente cada 16 milisegundos. Aquí donde ve estos comandos Live Mouse arriba y Live Mouse down se ha hecho un clic y se almacenan las coordenadas de la posición del mouse. Donde ver Live Key down y Live Key up se ha presionado una tecla. Aquí comencé a escribir y terminé presionando la tecla Enter. Ejecutemos la macro. Por cuestión de tiempo les mostraré la parte final de la reproducción. Ves que reproduce todo lo que escribí, también el error que cometí y luego lo corrigí.
para que pueda ver, reprodujo la macro tal como se grabó. Ahora creemos una macro un poco más compleja para comprender mejor la opción del primer clic del mouse. Creemos una nueva macro con la grabadora de macros en vivo. Ahora intentemos hacer una macro que una vez que se selecciona un icono en el escritorio, se hace clic con el botón derecho del mouse y se selecciona la opción Abrir ubicación de archivo. Veamos cómo hacerlo. Haga clic en Iniciar la grabadora. Haga clic en el icono de Photoshop con el botón derecho del ratón. Una vez que se abre el menú con el teclado, presione la tecla hacia abajo 3 veces para seleccionar la opción deseada y luego presione Enter. Luego hemos terminado de crear la macro, y para detener la grabación presionamos F10, o en nuestro caso que hemos personalizado esta tecla presionamos Control F10. La grabación se detiene, y se nos pregunta el nombre que tenemos que darle a la macro. Hacia adelante. La sección del teclado debe estar incluida porque durante la grabación de la macro presionamos la tecla abajo 3 veces, así que vamos a activarla. En la sección del mouse, solo activamos la reproducción de clics del mouse porque no nos interesan los movimientos. Y en el apartado de velocidad de macro, no activamos la opción porque no queremos reproducir la macro en tiempo real, pero queremos que sea rápida y precisa. Hacia adelante. Opción importante para entender. Entonces, ¿qué tengo? Aquí presioné un botón derecho del mouse, pero lo presioné en esta posición. Me doy cuenta que la macro de esta manera, si dejo activa la primera opción, solo puede funcionar para el icono en esa posición. Si muevo la macro, o quiero que la macro funcione para otras macros, entonces, no funcionará como queríamos. Si quisiera usar esta macro generalizada para todos los iconos en el escritorio, no puedo usar la primera opción, pero tengo que usar una opción variable. Dijimos que la primera opción deja el clic del mouse donde se grabó en una posición fija, por lo que en este caso, no nos sirve porque sabemos que queremos hacer esta macro variable. La segunda opción excluye el primer clic del mouse, y en este caso no es bueno. Y los demás son variables en función del tipo de clic del mouse que queremos. En nuestro caso, fue un clic derecho del mouse, así que no esté presionando un clic izquierdo del mouse. No este que hace doble clic con el mouse, pero este que presiona el botón derecho del mouse. Luego, al guardar la macro de esta manera, reemplazamos el primer clic del mouse realizado en una determinada posición de la pantalla con un clic derecho del mouse en una posición variable. ¿Quién establece esta posición variable? Nosotros, haciendo clic en un punto antes de iniciar la macro. En este caso seleccionando el icono en el escritorio donde queremos que se presione el botón derecho del mouse. Te muestro una cosa importante. Aquí tenemos 4 números. Los dos primeros números son las coordenadas de la posición actual del mouse. Los segundos números, los que están entre paréntesis, indican las coordenadas del último clic del mouse. Luego Magic Automa realiza un seguimiento de los movimientos del mouse y los clics del mouse. Entonces dijimos que los valores del último clic del mouse se ingresarán automáticamente en las opciones variables del mouse. Primero creamos una macro en este punto. Ahora veamos si funciona en puntos variables. Haga clic y vea si los valores cambian. Ve que hemos hecho clic, y se ha almacenado un valor importante. Probemos la macro. Vemos que se hace clic con el botón derecho del mouse en el último punto almacenado, y se abre el menú. Se presiona la tecla abajo, y la tecla Enter 3 veces. La macro funciona, y es perfectamente variable. Precisamente porque hemos habilitado esa opción, ahora ya no se ha hecho clic en el punto donde se grabó la macro, sino que se hizo clic en el último punto antes de reproducir la macro. Probemos otra posición. ¿Ves que la macro se ejecuta correctamente? Entonces vemos que ya no tenemos una macro fija sino una variable. Probémoslo en otros iconos para ver si funciona correctamente. Siempre observamos los números entre paréntesis para entender que los clics del mouse se memorizan correctamente.
Intento repetir el concepto varias veces porque este es un punto para entender. Si vamos ahora a ver el contenido de la macro creada con el macro recorder Lid. Habiendo excluido los movimientos del ratón, podemos ver que es mucho más fácil de entender. En la primera línea, puede ver que el primer clic del mouse con el botón derecho del mouse se ha reemplazado en un punto variable que corresponde al punto en el que se hizo clic antes de ejecutar la macro. Y luego hay instrucciones para presionar las tres teclas hacia abajo y la tecla Enter. Entonces puedes ver que la macro es muy simple. Es para entender el primer clic del mouse. Para cualquier aclaración, por favor, no me detengas en la primera dificultad para esta macro grabadora, contáctame, y te ayudaré incluso en privado. Gracias.